Hay mucho ruido político, ruido económico. Hablábamos de la noticia de Wall Street Journal, hablábamos de lo que pasaba, hablábamos de lo que pasaba en Estados Unidos con el tema de la inflación, hablamos del tráfico de influencia con respecto a lo que está sucediendo en el gobierno nacional y hablamos de las decisiones políticas que evidentemente no se toman y que causan de alguna manera no solamente que el presidente vaya perdiendo viento con respecto a la popularidad, sino también cierta incertidumbre en quienes votaron precisamente por un cambio que da la impresión no termina de arrancar. Gabriel Fisa es diputado, ex intendente de Jesús María y diputado nacional. Eduardo Fernández, presidente de APYME Nacional, con ellos queremos dialogar sobre el tema. Eduardo, Gabriel, gracias por venir. Gracias a vos. ¿Hacen falta decisiones políticas? Hace falta todos los días. Lo dijo el mismo presidente, una Argentina que se tiene que acostumbrar a los cambios permanentes, ¿no? Para poder adaptarse a los cambios que tiene el mundo. Así que decisiones políticas hace falta todos los días. Sí creo que estamos viviendo un momento en donde la política está tratando de estar por encima de las decisiones profundas que le hace falta al país, donde todas estas expresiones que vos comentabas tienen un trasfondo político, de llevar zozobra, de cuestionar una continuidad de un gobierno que no hay por qué cuestionarla. Digo, no hay ningún peligro de que este gobierno no termine en los tiempos constitucionales que corresponde, pero claramente me parece que hay una corporación defendiéndose, ¿no? Y que ese es el ataque de fondo. ¿Eduardo? No, creo que los hechos económicos, que en definitiva son políticos, es decir, quién se beneficia y quién paga esta fiesta que es la especulación financiera, hoy queda demostrado. Es decir, hoy el Banco Central convalidó una tasa del 27,25. La dejó tal cual estaba. Claro, que es diciendo que rectificaron la inflación al 15%, ¿te imaginas qué es lo que significa bueno, esto? ya los datos que la mayoría de los analistas dan claro, están en el pero 20%. salió el jefe de gabinete y el ministro y el presidente del Banco Central a decir que rectificaban las metas, es decir, si rectificaban las del presupuesto, decían que va a ser esto, pero además toman más de 70.450 millones de pesos de deuda la semana pasada, Sí. al 22,5%, y le aseguran un 3,75 más, y le dicen que si supera la inflación esto va a ser ajustado por ser, es un escándalo. Entonces, en el exterior, seguramente en el caso del Washington Post, con intereses también, porque el interés es que se apliquen al fondo las recetas de los organismos internacionales, que se aplique mano dura. No es que hay peligro, yo creo que de los dirigentes sociales no planteamos nunca que no se termine un periodo constitucional, lo que pagamos los costos justamente somos los actores sociales, sino que se cambien las políticas, que se escuchen a los sectores, que se escuchen a los productores de manzana, que hoy no aparecen en ningún diario, pero ayer tiraron toneladas de manzana otra vez, de los productores agropecuarios que mañana se juntan en Rosario para la cuestión de la presión fiscal a los pequeños productores agropecuarios, que se escuche en definitiva la voz de los miles de despedidos que está dejando este modelo económico, y después se hará todo el otro ruido que trata de tapar esta cruel realidad. En un reportaje que le hicieron a un economista insospechado de ser opositor, Milei, lo conocés, un liberal, dijo textualmente que Marcos Peña, que ha tomado el manejo de la economía, dice, sí, están en lo del Titanic, y dice, aceleren, creyendo que va a transformar el témpano en cubitos, y que en realidad el alerta internacional que hace la agencia Bloomberg la semana pasada, lo hace a partir de una lectura, que es que el endeudamiento del Estado Nacional, más el endeudamiento del Banco Central desdoblado, pero más el endeudamiento de las provincias y los municipios, ya alcanza al 10% del PBI. Y tenemos que recordar que cuando fue el rodrigazo fue el 8%
lo que desató esta ola devaluatoria y aumento de precios. Bueno, nosotros lo dijimos hace un mes y medio eso, del 10% hace un mes y medio quedaba. Entonces, eso no es una lectura política, es una seria preocupación de los industriales nacionales, por ejemplo, que vemos Pero tienen que dólar en el a 20 acuerdo pesos con la ahora. Comunidad Económica Europea... Tienen el se dólar habla. a 20 pesos ahora. Pero afecta los costos internos. Vos sabés que es lo que produzco yo. Sí. Se enojaban y hoy o mañana va a haber una reunión de Centro Industriales Panaderos. Ya hoy se comercializó la bolsa de harina a 400 pesos. Cuando el pan aumentó el 13% hace 15 días atrás, estaba entre 2.65 y 2.80. Ahora, Gabriel, Por eso, bueno, a ver, yo digo algunas cosas. A mí me da gracia cuando lo nombran a Milei y a Esper porque parece que van a ser asesores ahora del Frente para la Victoria, ¿no? Pero digo, a ver, empiecen a hablar de datos que la gente, me imagino que no está viendo del otro lado, la gente común dice, ¿de qué hablan estos tipos, no? Porque cifras, ¿no? Que el Banco Mundial, que el Washington Post. Digo, vamos a la realidad, que el problema es que cada sector hoy está tironeando a ver qué ventaja saca. Esta es la realidad. Y no hablamos ni de los grandes terratenientes ni del productor de manzana, hablo en general. El otro día reunido con los camioneros que no son del gremio Moyan, lo voy a aclarar para que no quede como que estamos atacando un sector. O sea, el problema no es que las grandes cerealeras no le daban carga. No consiguen carga porque están extorsionando con los precios que cobran. Así es. Entonces, digo, los pequeños productores también, y hablo con conocimiento de la zona de donde provengo, también están jugando con esto. Entonces, este es un país donde el problema no es de la macroeconomía solamente. No digo que no lo haya, digo, no solamente. O sea, acá hay cuestiones que los argentinos seguimos creyendo que cada uno tiene que tirar para un lado distinto. Y hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer cada uno en su lugar, esto no va a arrancar. Hablen de los municipios en endeudamiento. Si algo que conozco es de la realidad de los municipios. Ningún municipio está endeudado como hacía 6 años, 7 años. Si uno va a los municipios, va a ver que en los últimos 2 o 3 años han tenido un superávit enorme. Han hecho obras como no lo hacían desde hace 10 años. Me ha tocado gobernar 4 años y no critico el gobierno anterior porque tenía cosas buenas y malas, igual que este. Ahora, la realidad es que todas las obras públicas que se pudieron hacer con este gobierno no se hicieron antes. Ahora, si la provincia se endeuda, es un problema de irresponsabilidad de la provincia. Entonces, ahora, ahí es donde tenemos que hacer los ajustes, pero no nos metan a los municipios en la misma volteada, que es totalmente mentira de lo que se está hablando. Ahora, ¿no te parece contradictorio, Gabriel, que se tome deuda con cláusula gatillo y se impida paritarias con cláusula gatillo? Nadie lo ha impedido. De hecho, las primeras paritarias que han arreglado lo han hecho con esa cláusula. Pero el gobierno insiste en eso. Bueno, a ver, el gobierno trata de cuidar, obviamente, la variable de inflación, tratando de sostener toda esta discusión de estos grupos. Pero no lo siempre está y cuando impidiendo. La variable sea el 15%. Pero no lo está impidiendo. No lo está impidiendo. Yo el año pasado, o sea, allá en el municipio, con el 32% de incremento, y nadie me lo impidió. Y a mí no me pueden decir que soy de otro color, de otro partido. Cada uno tiene que ver su realidad, cada uno tiene que ver qué posibilidades tiene, y la discusión es libre por sector, como corresponde. Y yo digo, insisto, las primeras paritarias que se están cerrando de esa manera. Ahora, después vamos a tener una extorsión de los docentes de Buenos Aires, como tenemos normalmente. Extorsión es pelear por van a tratar de incendiar, digo, de siempre esperar el día antes para plantar que los docentes como no van a los la productores aula. agropecuarios en el 2008, ¿no te acuerdas? Posiblemente igual. Bueno. No estoy defendiendo a nadie, y lo primero que dije es que muchos productores se están aprovechando de la falta de trabajo de algunos pequeños camioneros no agremiados para bajarle y tomarle carga el 30-40% del valor de un valor que está fijado a nivel nacional. Entonces, no estoy defendiendo un sector, lo que digo es que de una vez por todas los argentinos tenemos que entender que cada sector tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y en nada ayuda las palabras de un ex juez militante cuando dice: ojalá este gobierno se caiga mañana, se vaya, cuando se desafía permanentemente. Digo, cada uno tiene que rendir cuenta donde la tiene que rendir. Si Moyano tiene que rendir cuenta en la justicia,
Me parece que esta movilización innecesaria del día 21, tratando de defender cuestiones que no tienen nada que ver ni con el valor de la carga que se arregló el otro día, ni con la defensa de los salarios de los camioneros, sino simplemente con una cuestión política de plantear lo que se debería plantear en la justicia. Yo creo que la respuesta o no, la no respuesta caracteriza cuando te dice por qué no hay cláusula gatillo del 15%, porque eligieron quién va a pagar el ajuste, que son los trabajadores, los jubilados, a los que le hicieron una reforma de ley previsional, que van a cobrar y van a volcar al mercado interno 85.000 millones de pesos, ahora se puede agrandar un poco más, pueden llegar a los 100.000 que habían planificado inicialmente, a los veteranos de Malvinas, a la asignación universal por hijo, eso se puede ajustar. Ahora, los hechos están diciendo que en el mercado financiero se privilegia la especulación. El dato de hoy es privilegiar la especulación financiera sobre la productiva. Pero, antes se emitía moneda, Eduardo. Pero con eso se salvaba la situación. No la pagaban los trabajadores, en definitiva. ¿Cómo que sí? La pagaban con la inflación, ¿no? Pero recuperaron. Siempre a la baja, Mire, siempre a la baja. Todos los cierres de paritaria a la baja. Todos. Los datos son tan incontrastables. Sí. Nosotros que vivimos del mercado interno, ya que Frisa pidió que bajáramos a la realidad, en realidad me reía cuando le decía porque eran los datos que ellos ponían en los debates cuando estaba el gobierno anterior. Nosotros decíamos el de la realidad, porque hoy la amplísima mayoría de la población, los trabajadores, los sectores profesionales, hoy están preocupados, y si hoy se tuviera que tomar decisiones, no se van a tomar las mismas decisiones seguramente que se tomaron hace pocos meses, es porque está viviéndolo en el bolsillo, no necesita escuchar, porque no entiende la cifra. Lo que sí va a entender es que para pagar la deuda o que para continuar la fiesta hay que achicar el plantel de investigadores en el INTI, hay que sacrificar los sueldos del INTA y algunos procesos. He estado con la gente del INTI, así que le puedo decir punto por punto. Usted puede decir que no, pero es tremendo lo que están haciendo. La cantidad de gente del INTA que no sabíamos dónde estaba, digo. Bueno, te lo puedo contar. Bueno, 2 años pasaron buscándolo. Ahora se acordaron, cuando se los ordena el Fondo Monetario, los encuentran. Igual que los delitos, los encuentran con los jueces express. Yo no me No son los jueces que estaban antes, te aviso. Son los mismos. Son los mismos. Pero una justicia adaptada a la política. Hoy no tienen la presión para no encontrar. ¿Cómo no tienen la presión? Nada más. No la tienen. ¿Cuánto hace que a lo mejor saben de algún sindicalista grande? Los manejo. Vos sos periodista. La gente que nos esté viendo lo sabe, lo sabían. Mientras los pudieron utilizar para dividir al movimiento obrero, para comprarlos, los usaron. Y ahora los presionan porque en realidad es un acuerdo de mafias. Es un déjà vu. Es un acuerdo de mafias. Ustedes también Entonces, ustedes, nosotros, la realidad, miles de desocupados. La realidad, salarios a la baja. La realidad, pérdida de independencia nacional. La realidad, endeudamiento. La realidad, pérdida de la salud pública. Perspectiva en la investigación. Endeudamiento que no va a traer significativamente beneficio a todos. Se hace obra pública para los que están bien. No significa atado a un plan productivo. Entonces, van, se sacan la foto. Me llama la atención el nivel de desconocimiento. Obra pública haciendo ruta, cloaca, agua, gas. En los barrios más humildes, van a ver Jesús María, lo invito. No es el problema. Sí, el problema es quién la pueda pagar después. Nadie la paga porque la paga el gobierno. ¿Cómo la va a pagar el gobierno? Pero, no digas Frisa. Escúcheme. Enrique III tuvo que haber una pueblada porque se triplicaba el costo eléctrico. Un panadero que pagaba 5.000, 16.000. Pero nos vienen a decir a nosotros. Hable de PEC en eso. Pero si ustedes están haciendo exactamente lo mismo en los municipios, lo escucho decir que tienen superávit los municipios y no lo entiendo qué hacen en la mesa
provincia, municipio, quejándose de la coparticipación. No, peleando por lo que es de los municipios, Bueno, no quejándonos. ahora Peleando como peleamos en el 2016. No se olvide de eso. Entonces, me parece que el problema tiende a tapar la realidad. La realidad es la que sale en la calle, la realidad de también es desocupados. Aumento de la industria automotriz. Aumento de la importación. Aumento de la producción no hubo. Una inversión importante en Fiat. Pero no aumentó la producción, Frisa. No mienta, Frisa, no aumentó la producción. El INDEC muestra un aumento de la actividad privada y una baja de la desocupación. Entonces, digo, hay que hablar de monotributistas, de todo, completo, porque si no... autónomos, monotributistas. Pero es que no trabajan. Pongamos las cosas en claro, Eduardo. Pongamos las cosas en claro. Durante 4 años, los últimos 4 años del gobierno kirchnerista, no creció el empleo privado. Y sí creció el empleo público. Eso o sea, transformaron la falta de empleo privado, la llevaron al empleo público, con el costo que eso significaba. Hay que reconocer también esas cosas. ¿Ese costo qué significó? ¿Endeudamiento del país? Significó inflación. En última instancia tenés que salir a pedir la muela para poder pagar. ¿Menos poder adquisitivo de quién? ¿Y a dónde estaban los pobres, Eduardo, si no? ¿Qué eran los pobres? Los pobres. ¿Qué era el 30% de pobres que había en el país? ¿Porque no lo inventó este gobierno? No, tampoco se lo vamos a echar en cara a todo el otro gobierno. No, seguramente no. Ha sido una cuestión estructural que no ha sido resuelta y faltaba un tiempo. El problema es que ese no es el debate. Volvemos como el debate electoral. ¿Te acordás que le preguntaba y le decía a los que iban a ser diputados si iban a votar la reforma previsional y no le contestaron al electorado? Hay una gran transgresión a la democracia, porque en realidad no le dicen a la población lo que van a votar y hacer. Baja la calidad institucional. La calidad institucional, que no les interesa. Bueno, si tienen arreglo, hacen funcionar el Parlamento. No hablar de bajar la calidad institucional. Se arreglaban con los dirigentes sindicales. Se arreglaban con los dirigentes sindicales. De mi ciudad, ¿no? Pero ¿cuántos salieron de la pobreza con la fórmula anterior? Porque parece que había una fórmula mágica en donde todos nuestros abuelos eran millonarios, veraneaban en el exterior, se podían los comprar mismos autos de servicios lujo. del PAMI, los mismos servicios del PAMI. Pero por favor, anda a ver, a acompañar a los abuelos que están pidiendo hay decisiones que pueden remedios para el cáncer. Sí. Anda a ver la cantidad de terratenientes viajando gratis, porque le dimos el colectivo gratis, el remedio gratis, tipos que tienen más de 1000 hectáreas. ¿De qué redistribución estamos hablando? Y si estamos sacando, y es lo que ustedes ponen como número. Explícale a mi vieja, porque le sacaron los remedios. Yo veo a gente con cáncer no conseguir los remedios. Mi vieja se murió de cáncer. Mi tío era el director del PAMI y no le pude conseguir remedio. Ese ejemplo no me lo den. Ese ejemplo no me lo den. No es así. Ese ejemplo no me lo den. No lo voy a usar a mi viejo entonces yo lo que digo murió es... hace 2 años, pero él tuvo dos tipos de país. Los remedios tuvo las asistencias. 2 tipos de país, donde presionamos a la clase media para que siga pagando. A la población de loco. No marcha más, vos podés decir lo que quiera, pero la realidad es tremenda. Son miles de pymes cerradas. Un país que tiene que laburar. El presidente, por ejemplo. ¿Por qué no le decía al presidente que labure? ¿Cuántos días de vacaciones? ¿Y el presidente no? Es una chicana barata. ¿Qué chicana barata? ¿Cuántos días de vacaciones se toma ese buen hombre? Seguramente menos que o este hombre que habla de destitución cuando aplaudió, cuando es un país que tiene que volver a trabajar. A Dilma Rousseff la destituyeron por un juicio político. En Brasil estuvo bien, acá un juicio político es antidemocrático y aplaudimos el de Brasil. ¿Qué cultura de trabajo? ¿El de este? ¿Cuándo trabajó este buen hombre? Seguir presionando a la clase media para ¿cuándo trabajaron algunos de los ministros? ¿Querés que empecemos con los ministros? ¿Cuándo trabajó alguno de los ministros? Decirle a la población. La dignidad son todos CEOs, especuladores, Caputo, que se puso los 2 lados del mostrador, que tendría que estar preso. El único argumento que tiene. ¿El único argumento? El único argumento que tienen ustedes es mirar para adelante y no ver el presente. Hay que mirar para adelante. Yo creo que hay un dato significativo en esto, que es el tráfico de influencia. Yo lo dije al comienzo del programa, el tráfico de influencia es un problema que... Cuando me preguntaron qué tenía que hacer Triaca, fui el primero que dije, y está publicado, mírenlo, que para mí tenía que renunciar. Y si Caputo se demuestra que falsó No, pero hay que investigar a Aranguren, hay que investigar a investigarlo Caputo, a hay que Laura investigar a Alonso, Quintana. investigar La al oficina presidente anticorrupción... no lo tenés que A ver, Gabriel, la A oficina Michetti, anticorrupción era como la que existía acá en Córdoba. Con una fundación. Es como la que existía acá en Córdoba. Ni uno está procesado.
y se están A todos procesando. tienen que investigar. A Zanini lo Yo he sido el mantienen primero preso que lo porque la reconocí. Lo que influencia pasa- de un ex gobernante es importante para influir en los juicios. La bestialidad. Están todos procesados los integrantes del gabinete. ¿Quién tiene más influencia? ¿Zanini yo me pregunto- o los integrantes del gabinete? Decime, Fonseca, Todavía- sentido común. Estoy hablando de tráfico de influencia, ¿de qué estoy hablando yo? Yo digo, Entonces a no ver, hablemos ¿qué estoy de hablando calidad yo? A mí con institucional, eso no hablemos de a mí calidad con eso no me van a económica, corregir, no porque yo fui hablemos el de primero que lo distribución de dije. riqueza, no Pero hablemos de ahora defensa de lo nacional. tenemos Bueno, que tampoco hubo volver- distribución de riqueza antes. No, o guarda. ¿a dónde está la mira la distribución de cifra. riqueza? No, es Si una siempre barbaridad. era sobre Creció la el clase producto. media. Siempre sobre la clase media, destruimos la A ver, clase media. para, porque Y me fuimos acaba de y dar pie destruimos la Fernández en una cultura cosa. del trabajo. Creció impresionantemente el país, dejaron con 30% de pobres. ¿Dónde está la guita? ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está la guita? ¿Sí, Estaba dónde en el está? ¿Quién se la país. llevó? Estaba, mirá, En algunos preguntale bolsos a debe la estar. gente, preguntale a la gente. No, En los pregúntame. bolsos es lo que por minuto. Eso- ¿Sabés eso cuándo? es- A ver, Eduardo, ¿sabés cuándo estamos nosotros escuchame. acá se genera? Eduardo, ¿Sabés te voy a hacer cuánto una se pregunta y genera? quiero que me la $1.000 responda. por Te segundo quiero que me la de intereses responda. de deuda Quiero que me la que no responda. teníamos. Eduardo, El Si INDEC hubiera daba, conveniencia, el INDEC Eduardo, daba el responde. 4% de inflación Sí, y arreglaban en el 25 o en el 28% los salarios. sí. Si hubiera habido distribución de la riqueza, estaríamos en un proceso revolucionario tremendo. Y nunca fue así. Nunca hubo distribución de la riqueza, porque la inflación siempre fue Preguntáselo superior. a los laburantes, Eduardo, preguntáselo a los por eso, camioneros, preguntémoselo. a todos que hubiera tienen estado hoy tan clínica, bien, obra si hubiera social. estado tan bien el no país, decíamos que estaba muy bien, si hubiera estado- decíamos que seguía si un hubiera estado camino medianamente el que bien, se había las elegido elecciones quién no lo hubieran tenía que pagar. perdido, la Ustedes gente no se eliminaron las equivoca, no retenciones, subestió, no. eliminaron las retenciones, ¿sí o no? subestimen. Las bienestar, le Por eliminaron. supuesto, Y por supuesto también que sí. Por le supuesto que permiten sí. Al le trigo, permiten al liquidar maíz. y le permiten liquidar Hemos y le porque permiten son liquidar parte a de la los economía exportadores cuando regionales. se le da la gana. Hemos recuperado el Entonces, ganado. el valor que ustedes del lo dólar destruyeron. es una especulación, ¿o no Hemos es recuperado perder? el ganado que ustedes lo destruyeron. En el norte, ¿Para en el quiénes? norte de la ¿Para provincia, quiénes? en ¿Para el norte de la quiénes? provincia, El el problema es para 90%, el 90% de los productores ganaderos tienen menos de 300 vacas. Y vos sabés, con eso apenas Explicáselo a los comen. argentinos que están consumiendo menos carne. Pero- Bueno, muchachos, no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo porque no se van a Son poner dos de acuerdo. modelos, Son dos modelos, son son dos dos modelos irreconciliables. Uno es la especulación, uno es la ¿Querés corrupción que te diga una cosa? Ninguno de los institucional. dos dio resultados Entonces, para que el país esté como mira, esté. va a haber Hace hombres 2 años nomás. recomposición Ninguno de los dos. para Hace 2 años, hay que darle recuperar- tiempo. Ahora, coincido con ¿A él. qué? Dos modelos. Uno que ahogó de impuesto de carga a la clase media para tratar de generar Bueno, una explica- clase militante. Otro que digo, tenemos que devolver la cultura del trabajo. Y Mire. acordémonos de esto. Necesitamos devolver la dignidad del trabajo. Quitar la presión sobre esa clase media, porque no es sobre la clase rica, que siempre vive bien, con cualquier modelo. Es sobre la clase media, que no puede pagar los impuestos, que está agobiada, y poner cada vez más gente a trabajar en lo privado para que la distribuyamos entre todos. Esta es la Menos distribución que impuestos, se... yo te digo, preguntale a cualquier pyme que esté viendo la televisión hoy, hicieron una ley que garantizaba la estabilidad fiscal. Mentira, mentira, estamos pagando más sobre las ventas. No aumentó porcentualmente, pero nos dejaron afuera los impuestos a los automotores, como si no tuvieran logística, el impuesto inmobiliario, o no lo pagamos, las tasas municipales, los peajes, el combustible, en todo. No le pueden mentir más a la gente, tiene menos plata en el bolsillo y se la llevan los monopolios. Esa es la gran verdad del modelo. Récord de turismo. Pero bueno, Gracias a ambos. digo, hay variables que también suben. Gracias.